tengo que coger resuello. Son muchas las emociones. Bueno, ante todo quiero darle gracias a Dios por haberme permitido llegar aquí a publicar mi tercer librito, cosa que nunca jamás en mi vida soñé. Gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí. Ustedes representan el cuadro completo de mi vida. Es algo que casi que no lo puedo ni creer. Tengo aquí a Verania, amiga mía, desde que teníamos 8 y 9 años. Tengo a mis compañeras de colegio, a mis amiguitas, las niñas, las muchachitas, que todas estamos viejas y medio destartaladas, pero nos seguimos diciendo las muchachitas. Tengo aquí a mis compañeras de la universidad, que también siempre me han acompañado cada vez que he tenido la presentación de mis libros. Tengo a mis compadres de toda una vida, que Margarita está en silla de ruedas y ha tenido la bondad de venir a estar conmigo aquí, y mi compadre Loli, que es como mi hermana. Yo tengo un amigo que se burla bastante de mí cuando yo digo, esa es casi mi hermana, y digo nada más que casi para aquellos que no conocen, que no tengo hermanos ni tengo hijos, para que sepan que no son de sangre, pero son de mi corazón. Y cada vez que yo digo, esa es casi mi hermana, como están Lucy, Pat, Aida, que la pobre no pudo venir hoy porque se le murió un hermano al esposo, a Loli, a Bachiva, que es mi baby hermanita, y a mis casi hijos que están por ahí, a Barbarita y Mario, a mis casi nietos, Cari y Natalie, que es ahora la novia de Frank, que es mi casi nieto. Tengo a los sobrinos, que son los hijos de Lucy y de Pedro, que son mis hermanos, mis casi hermanos también. Y tengo amigas entrañables que, aunque no las conocí desde Cuba, al mismo Pedro, que yo creía que había estudiado filosofía y letras, porque su esposa, Elda, que yo la quería mucho, y Anaís estudiaban filosofía y letras, y yo veía a Pedro siempre en la escuela de filosofía. Yo pensaba que él era también estudiante de filosofía, y resulta que venía a sacar algunas asignaturas porque estaba enamorado de Elda. Y yo vine aquí en el exilio a enterarme de eso. Tengo amigos entrañables que he conocido prácticamente en los últimos años de mi vida, aquí en el exilio, pero que han llegado a ser parte muy importante, como Salvador Levi, que es una honra de Cuba, que me honra con su amistad, y Lucy, que es un amor. Gracias a Alberto también por estar ahí, calladito, pero estaba ahí. A las muchachitas de la Casa Bacardí, que siempre me han ayudado tantísimo en todo. Y qué decir de mi editor, de Rosa Leonor y de Alexis. Les tengo que contar ciertas cosas especiales. Vaya, mis presentaciones siempre son un poco fuera de serie, porque yo no soy muy formal en las cosas que digo, sino digo las cosas que siento. Y trato de portarme bien, pero vaya, a veces no lo logro. Ustedes no tienen una idea voy a hablar ahora de Rosa Leonor. Hay cosas especiales sobre este libro que no me habían pasado nunca antes. Rosa Leonor, ustedes no tienen una idea de lo generosa que ha sido esa criatura con su tiempo, el tiempo que me ha dedicado a mí. Yo me quedé patidifusa cuando me llamó un día y me dijo, revisé tu libro. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí. Y tengo algunas ideas, algunas sugerencias. Digo, ay, sí, bueno. Vino a casa y estuvimos 3 horas. Y ella es tan humilde y tan delicada que me dijo sugerencias, y eran los signos de puntuación que me los había comido con mucho gusto. Entonces empezó a revisar, estuvo esta primera vez en mi casa 3 horas dictándome, según ella, sugiriéndome que pusiera un punto aquí, una coma allá, un punto y coma aquí, ¿cómo se dice? Los signos de admiración también, los signos de interrogación. Y tan graciosa me dice, tú verás que cuando tú declames tus poesías en la presentación, y le dije, hey, Oli, ¿quién te ha dicho a ti que yo declamo? Yo escribo y va que chifla, como decimos nosotros. Entonces empezó a poner
3 horas estuvo y me los dictó, lo que quiere decir que cuando ella los estuvo leyendo y los estuvo poniendo, sabrá Dios cuántas horas no invirtió. Y ahí no paró todo, volvió una segunda vez a los relatos en prosa, que es la segunda parte del libro. Y es verdad que ustedes no tienen idea cómo cambiaron las poesías con los signos de puntuación que ella me puso. Así que le tengo 2 agradecimientos, uno por los signos de puntuación y otro por presentarme mi libro hoy. ¿Qué voy a decir de Alexis? Mi hermano venezolano, tan valioso, tan brillante, tan talentoso y tan humilde. Él con Pepito, que por poco me da algo cuando lo veo, Pepito Sánchez Bowdy y a Paulina, mis 2 amores. Él fue el que me presentó, me escribió el prólogo de mi primer libro, Los perfumes del mar y mis recuerdos, y me lo presentó con Alexis también aquí. Así que les agradezco en el alma. Yo sé que muchos de ustedes no suelen salir de noche, así me pasó con Del Busto también, que nunca salen de noche y están aquí conmigo. Así que les tengo un agradecimiento eterno. Alexis estaba diciendo que yo era una persona muy cariñosa. Mi baby hermanita Bachiva, que no sé ni por dónde anda, me dijo un día que Alexis, mírala allá, me dijo que Alexis era la persona en Miami que daba los abrazos que más daban amor y dulzura. Yo dije que era el mejor abrazador de Miami. Vaya, yo traté de ponerlo más dulce. De verdad que él es una persona que emana cariño a todo el mundo. Y me dio tanta alegría cuando yo le dije al fin que yo había escrito un 3er libro. Me dice, sí, te lo tengo que presentar. Y yo le dije, qué bueno. Así que se lo agradezco doblemente. Kiko, mi editor, yo soy su plaga. Cada vez que lo llamo, pero es el ser más complaciente que ustedes pueden pensar en este mundo. Él dice, no, yo voy a la computadora y le busco un... No. Él, por ejemplo, los paisajes del mar, que yo, como ustedes saben, estoy obsesa con el mar, me busca paisajes y paisajes, y yo, ay, qué lindo, ay, sí, ese qué lindo, dice, no, hasta que tú no digas, wow, ese es el que te pongo. Entonces, cuando estábamos buscando los cofres que me tenían hasta aquí porque no me gustaban, pero bueno, encontramos el primero que más o menos me interesaba. Y le dije, ok, wow. Dice, wow. Digo, sí, wow, porque ella no quería ver más cofres. Él es una persona extremadamente, bueno, yo le llamo el monosabio, la verdad, porque se saben las reglas actuales de la Real Academia Española de la Lengua, que ha cambiado todos los acentos y a mí me tienen histérica. Ustedes no tienen una idea de cómo nos forzaban o nos indicaban que aprendiéramos las reglas de puntuación y los acentos y las faltas de ortografía en la escuela de filosofía. Con 3 acentos de más o de menos nos anulaban un examen hasta de geografía. Así que las reglas de acento para nosotros era como el segundo catecismo. Se las recitábamos porque nos ponían frenéticas, porque teníamos que tener un cuidado extremo, porque a veces uno escribiendo le mete un acento o se lo come, y con 3 nos anulaban el examen. Y yo fui como le dicen, fui la segunda persona en filosofía y letras en las notas, y tenía verdadero interés en terminar mi carrera y terminarla con buenas notas. Yo les digo aquí que es el mono sabio porque me regañó. Me dijo, ustedes los que escriben nada más que se concentran en el contenido y ustedes tienen que ver la ortografía. Y le dije, no, yo no tengo problema, yo no tengo falta de ortografía, porque eso sí que es verdad que nunca las he tenido. Y tienen que leerlo en voz alta para que se oigan y elegir buenas palabras. Yo le dije, yo elijo las palabras que me vienen. Y me dice, y después los signos de puntuación. Y digo, ahí tuve a Rosa Leonor. Y me dice, aprende esto para el próximo libro. Digo, ¿tú te crees que con todo lo que yo he pasado para escribir yo voy a hacer un 4º libro? Estás demente. Y déjeme decirle que por poco él y yo venimos hoy aquí lisiados. Yo me caí el miércoles pasado y la matada de mi vida contra el piso de espalda. Y cuando hablamos ya para la presentación de hoy,
me dice, pues por poco te quedas sin mí. Digo, ¿y ahora qué pasó? Se metió, él estaba entrenándose con su hijo para escalar en Oregón el monte Defiance, ¿no se llama? Y resulta que llegaron muy bien a la cima de la montaña, estaban los dos los más felices, se sacaron una foto y cuando empezaron a bajar rodó entre 10 y 20 metros y estaba todo magullado. Cuando yo lo vi en la casa, antes de que me hiciera la historia, digo, te fajaste con un gato y te mató porque estaba todo arañado por todos lados. Pero fue la caída, así que gracias a Dios, él dice que nuestros ángeles de la guarda estuvieron trabajando overtime para que pudiéramos estar aquí vivitos y coleando. Ahora quiero compartir con ustedes distintas cosas que me han pasado. Hoy Rosa Leonor me pregunta que de dónde venía mi inspiración y yo dije, es una pregunta que yo no puedo ni contestar, ni sé. Sí. Del cofre. No sé, sinceramente no tengo la menor idea. Las poesías que estuvieron en los libros primero, el primero y el segundo, Encuéntrate conmigo en las estrellas, que fue el segundo, fueron poesías que yo escribí aquí en el exilio al principio de llegar. Algunas creo que fue en el segundo libro, hice una historia, un cuento infantil, Yo me llamo Estorino, y las cartas in memoriam a mis padres, que las escribí recientemente, pero todo lo demás yo lo había escrito en los primeros años del exilio. Y yo le debo a las poesías eróticas, como dice Alexis, verdaderamente a un viejito, que yo escribo eso en mi segundo libro. Yo decidí hacer no el prólogo, pero explicar el porqué de esas poesías. Fue muy brusco el cambio cuando yo vine al exilio de lo que yo he vivido en Cuba, como nos ha pasado a muchísimos de nosotros. Y yo estaba no amargada, pero sí estaba muy triste, extrañaba mucho mi tierra, extrañaba a mi padre que ya se me había muerto, en fin, y los padres de Alberto estaban muy enfermos y era la lucha de pagar las deudas de los viajes de Habana a Madrid, New York, Miami, de 5 personas, en fin, una cadena infinita de cosas que me tenían muy deprimida, y yo escribía poesías muy tristes, y este señor, Gabriel, era el que nos distribuía la correspondencia, que aquí tengo a mi primera secretaria, Belinita, que está por ahí, que se debe acordar del viejito que nos traía la correspondencia. Y él era poeta, y un día vio que yo estaba escribiendo y me dijo, ay, tú estás escribiendo, bueno, y empezamos a compartir. Y cuando él vio que yo estaba escribiendo cosas tan tristes, me dijo, ay, no, tú tienes que salir de eso, tú eres muy joven para eso. Bueno, me empezó, dice, ¿por qué tú no escribes, te haces idea que eres una mujer despechada, que eres desgraciada en el amor? Hazte la idea de que eres otra persona, que tienes otra personalidad. Vaya, a mí aquello me sonó, la verdad que no me dijo nada, porque yo era muy mojigata, y yo dije, ¿qué voy a estar escribiendo yo poesías eróticas y de una mujer apasionada y que la dejan y qué sé yo? Pero vaya, verdaderamente lo tomé como un reto, porque aquello me estuvo rumiando en la cabeza, y entonces empecé a escribir Miedo, que está en mi segundo libro, y sí creo que ese fue los recuerdos malditos. Lo que pasa es que yo no pude incluir en mi segundo libro todos los recuerdos malditos, que Salvador Levi me dice que por qué le puse recuerdos malditos, y digo, porque para mí eran malditos, así que si tú quieres yo digo, no son tan malditos, pero bueno, eran recuerdos malditos, porque era una mujer despechada y entonces esos recuerdos la atormentaban o no le eran agradables, pero no los pude cambiar. Y empecé a escribir ese tipo de poesías, y me quedaron muchos pendientes del segundo libro, porque ya les digo, yo quería incluir 2 cartas in memoriam a mis padres, y el cuento es infantil. Y esos son los recuerdos malditos que tengo incluido en este tercer libro. Todo lo demás lo empecé a escribir este año. Fue algo curioso, yo no pensé que yo iba a escribir más. Y sin embargo, en enero de este año empecé a escribir desde luego Poesías al Mar, que ahora les quiero decir algo de las poesías del mar. Y empecé a escribir yo extraño mucho a mi tierra.
y yo me siento muy, muy cubana, a pesar de que llevamos 46 años en este país y que lo amo profundamente y tengo sangre americana porque mi abuelo por parte de madre era Felton Zimmerman, que era americano, y mi bisabuelo, no mi abuelo, mi bisabuelo, William Conway Zimmerman, combatió por el sur, porque ellos tenían una plantación de algodón en Alabama, y él fue uno de los que firmó, cuando termina la guerra, la paz la firman los del norte y los del sur que estaban vivos, y le dieron una medalla conmemorativa y una pluma de oro con la que firmaron la paz, y ese era mi bisabuelo. O sea, yo tengo sangre americana y yo amo mucho este país, pero yo me siento muy cubana, y empecé a escribir otra vez poesía a Cuba. Quiero compartir con ustedes algo de lo que le llega a una persona que escribe. Muchas veces los amigos, y aquí tengo a Julio Schling, un amigo que quiero mucho y que respeto mucho por el trabajo que él hace por la libertad de nuestra tierra y por la democracia en el mundo, que cuando leyó mi segundo libro vino y me dice: ¿y qué es lo que te pasa a ti con el mar? Tú vivías frente al mar, ¿por qué tú quieres tanto al mar? Digo, bueno, yo no vivía frente al mar. La Habana Vieja estaba, en la casa de mi padre, la Habana Vieja estaba cerca del malecón, y nosotros muchas noches íbamos, mis padres, con los padres de las amigas mías estas, que yo cuento que estuve con ellas en Europa, Anita y María Julia. Los padres eran íntimos de mis padres, las de mí que estudiaron en el colegio con nosotros. Anita, mis amiguitas del colegio, las muchachitas ya se acuerdan de Anita. Íbamos al malecón y veíamos mucho el mar, pero yo nunca viví frente al mar. Sin embargo, lo adoraba, y inclusive a mi padre y a mí nos gustaba en el invierno ir al malecón a coger las olitas. Y mi madre se ponía furiosa porque llegábamos los dos con un par de esperpentos todos mojados, y mi madre decía que íbamos a coger pulmonía, que éramos locos, y le regañaba a mi padre, le decía: ¿cómo tú llevas a la niña a hacer eso? Bueno, así que el mar siempre tuvo mucho impacto en mi vida, pero no solo porque me gusta el mar, sino porque para mí significa como la paz. Yo no pienso en el mar como el mar tormentoso, de tormentas o revuelto, sino a mí me da paz. Y en las arenas yo he encontrado mucha calma en mi vida muchas veces, así que esa es la única explicación que yo le puedo dar. Yo me acuerdo que cuando estuvimos exilados en España, que claro, estábamos en Madrid y no se veía el mar, yo me sentía, aparte de que era la experiencia de acabado de llegar de exilados de Cuba, yo me sentía como con mucha desazón. Y un día fuimos con los primos de mi marido al retiro, y cuando vi el estanque, claro, el estanque era un estanque, no era el mar, pero cuando yo vi el agua dije: ¡ay, eso es lo que yo extraño, el mar! Y entonces los tíos de Alberto, que vivían en Gijón, que se podía ir a la playa, dijeron: no, ustedes tienen que ir para Gijón para que allá se le quite esa cosa de poder ver el mar. Hay otra persona aquí, América, que está por ahí, que también un día, cuando estábamos hablando de que yo estaba escribiendo, me dice: ¿y cuál es el estilo que tú escribes? ¿Es clásico? Digo, clásico, en decasílabos, geniasílabos, los sonetos, que tiene que rimar esto con... No, eso no se ha hecho para mí. Yo, contemporánea, yo no considero que soy tan contemporánea tampoco, porque tengo amigas que escriben que sí son contemporáneas. Lo mío es libre, lo mío es lo que yo siento, mis sentimientos, lo que pienso, y eso es lo que escribo. A veces trato, si me es posible, que rimen, que no esté todo desilvanado, que haya ciertas rimas, pero en realidad eso es todo lo que les puedo decir de lo que yo escribo. Así que a ellos dos, a Julio y a América, les debo el que yo me puse a pensar. Aquí tengo a Pepito Sánchez Bodi, que tenía una explicación. Él fue el que me escribió el prólogo de mi primer libro y me lo presentó. Y él cuando me lo presentó, decía que era lógico que yo sintiera esa cosa por el mar, porque todos los isleños lo sentimos igual que los griegos, que esa cercanía con el mar nos llega mucho. Y eso es lo que le podía decir. Ahora voy a hacer una cosa que es un poco sui generis, pero que tengo que hacerlo porque lo ofrecí y lo voy a hacer. Tengo aquí un amigo entrañable, el esposo de una compañera mía de colegio, ya está haciendo muecas allá atrás, que cumple años hoy.
esa criatura no se ha ido a comer, no se ha ido a fiesta, no se ha ido por ahí, y me ha dado la alegría inmensa de venir aquí. No me voy a callar. Y le dije que si él venía, que yo le iba a cantar Happy Birthday desde aquí. Me dijo, lo primero que me dijo cuando entró, no te atrevas a cantarme el Happy Birthday. Happy Birthday, dear Héctor. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Héctor. Happy Birthday to you. Es lo menos que te merece. Sigue haciendo mueca. Ahora les voy a leer. Rosa Leonor me dio el palo periodístico porque me ha leído casi todas las que yo había escogido. Así, y yo no tengo el librito aquí. Si leíste un pedacito. Tengo que decir otra cosa. Tengo aquí a Ellen, que fue la que me escribió el prólogo de mi tercer libro. Mi amiga Ellen, que me escribió la contraportada de mi segundo libro. Tan cariñosa y tan buena, que también me dedicó mucho tiempo. Eso es lo que iba a mencionar, que había disfrutado mucho la lectura de todos tus poemas y los cuentos al final. Y ese que te dije, Así que es otra persona que le agradezco muchísimo. Ella me hizo la contraportada, me escribió de mi segundo libro y el prólogo de esta. Y cuando le dije, ¿tú me harías mi prólogo? Y me dice, sí, como estoy un poco ocupada. Un poco ocupada quiere decir que está metida en 500.000 cosas, pero la pobre me escribió mi prólogo y se lo agradeceré toda la vida. Bueno, les voy a leer, ahí se va mi primera secretaria, aquí en el exilio. Sí, que no salen de noche y han venido ellas dos, pobrecitas. Francamente, estas son las poesías. Yo me puse a leerlas, aunque ustedes no lo crean. Cuando yo leo las poesías, yo no recuerdo que las escribí. Y yo jamás me he podido aprender ninguna poesía mía. Así que, con todo lo que me han dicho de cosas lindas, ahí tienen uno mismo. Yo a veces las leo y digo, Cristo bendito, esto lo escribí yo y como que me sorprendo, pero bueno. Dicen que los músicos y los poetas tenemos todos un poco y también tenemos un poco de locos. Bueno, esto de las poesías al mar, casi que yo diría que las que más me gustaron fueron las que salieron en Perfumes del Mar. Pero, sin embargo, yo sentí deseos de volver a escribir al mar y tengo de los poemarios, como estaba diciendo él, tengo las poesías al mar, las poesías cubanas, las poesías a la vejez y los recuerdos malditos. Y entonces la segunda parte es la en prosa, que son los recuerdos de mi juventud. Tengo que decirles una cosa de los recuerdos de mi juventud que se me olvidó de Kiko. Resulta que en los recuerdos de mi juventud, el segundo, yo hablo de la casa de mis padres, que era una casa en Tejadillo 112 que me fascinaba, que tenía los medios puntos, y cuando yo escribí mi segundo libro, yo quería tener en la carátula el medio punto en recuerdo del que había en la casa de mis padres. Y entonces le dije a él, búscame un medio punto para la carátula. Y me dice, ¿cómo se va a llamar tu libro? ¿Qué título va a tener? Y digo, Encuéntrate conmigo en las estrellas. Y me dice, pero es que, hija, lo que viene a través de los cristales que ilumina es el sol, no las estrellas. Y hago así, yo le pongo la cara de miseria y me dice, no, si las estrellas y la luna también. Así que por eso le digo que no hay un ser más con... Mira, ya está todo colorado. No, eso va a no perder el cliente. Entonces cogió y sacó de distintos lugares, sacó las persianitas para marcar el medio punto y ahí me puso las estrellas. Así que yo en la casa de mis padres cuento esto que les estoy contando, pero yo no les dije a él lo que yo estaba contando. Yo lo conocí a él aquí en el exilio porque Wayne, que es otro de mis casi nietos, yo soy su abuelita Cusi, yo lo conozco aquí en el exilio y le digo,
oye, Kiko, estás en los recuerdos de mi juventud. Y me dice, ¿say what? Y le va a pensar, esta vieja se volvió loca, porque yo la conocí aquí, no en Cuba, cuando era joven. Y digo, porque estás en la narración y la explicación del medio punto. Pero se quedó clavada cuando yo le dije eso. Bueno, aquí de las poesías al mar, y no voy a declamarlas, voy a leer, ¿ok? Claro que los signos de puntuación tuyos me las han adecentado. Bueno, la primera que les voy a leer, ya la leyó, pero seguro que la olvidaron, y de todas formas yo no tengo más aquí, así que frente a mi amado mar, con sus olas converso. Ellas me entienden bien cuando mis quejas les cuento, y le pido al mar que con sus blancas arenas no solo me traiga paz, sino que vigile mi sueño y convierta en coral la roca donde me duermo. Esa es la primera. Otra que me gusta mucho es la 24, que también la leyó ella, leyó parte. Estoy aquí con mi mar, al que mis cosas le cuento. Él no solo sé que me escucha, sino manda suaves olas para acariciar mi cuerpo. Alguien me dijo que el mar para mí era como un amante secreto. Amante sí, pero no secreto, pues hasta las nubes del cielo me han oído infinitas veces decirle a mi mar cuánto lo necesito y cuánto lo quiero. Y la última del mar. Tus arenas resbalan entre mis manos cual caricia, y las espumas de tus olas me envuelven toda para decirme siempre que me amas como yo a ti, y con nuestras gaviotas de testigos, para que encuentre la paz contigo, me cubres con tu tarraya de corales y zafiros. Y déjeme decirle que no será la palabra correcta, la tarraya, pero los marineros sí lo es. Bueno, y me alegro que lo sea porque era la palabra que yo conocía, la tarraya. Que tengo un amigo que lo conocí en la infancia, que era de La Habana Vieja también, que cuando le mandé el segundo libro y hablaba de la atarraya, me escribió, la atarraya no está en ningún diccionario. Digo, no estará en ningún diccionario, pero sí estaba en la lengua de todos los marineros que yo conocí. No está, en el de ahora sí. Bueno, en el que tengo yo en casa tampoco lo encontré porque le iba a decir, sí está. Academia Real Española la tiene, Tarraya. Bueno, entonces que la Real Academia se apunte una hora, porque con los acentos... No es atarraya, es tarraya. Tarraya. Doble Y. No. Yo estoy cansada de oír en Cojimar que mi tío fue uno de los fundadores de Cojimar, es decir, los marineros, tarraya y tarraya. Bueno, ahora las poesías cubanas. Aquellos de ustedes que leyeron mis primeros libros saben que la mariposa blanca, que es la mariposa blanca es la flor. Yo no me refiero, cuando en los versos de Cuba hablo de mariposa, no me refiero a las mariposas que vuelan, sino a la flor. Bueno, yo creo que todos aquí que somos cubanos sabemos que esta es la flor, que es la flor nacional de Cuba, la mariposa. La mariposa tuvo un impacto muy grande en mi vida, y ya yo lo he dicho infinitas veces, porque en nuestra casa de La Habana Vieja casi todas las noches pasaba un vendedor de mariposas que venían eran finiticas y las amarraban como 4 o 5, y a mi madre le encantaban. Y mi padre cada vez que lo oía le compraba a mi madre, y en mi casa siempre ella tenía su sillón y una lámpara que tenía como una mesita adosada, y ella tenía ahí siempre unas jarritas con mariposas. O sea que es un recuerdo que yo tengo, no solo que es la flor nacional nuestra, sino es una flor tan delicada y tiene un perfume tan agradable, y me recuerda a mis padres mucho, a mi padre y a mi madre. Así que la mariposa blanca, en todos mis libros yo he hecho algo de mariposa. Esta está entre las cubanas. Mi mariposa blanca, mi mariposa tan querida, tus pétalos son como las alas de un alma herida, y tu perfume, cual incienso que busca volar sin descanso hacia la patria perdida, representa lo mejor de mi vida, bellos recuerdos de mi infancia y juventud, de tantas alegrías en mi tierra vivida. Eres chiquitica y etérea, estás casi escondida, pero sé bien que estás bien, porque como yo, así buscas ocultar y pretendes negar que tenemos en el corazón la profunda herida
de sentirnos tan lejos de nuestra patria querida. Esa es la de la mariposa. Ahora, de la vejez. Una de las cosas que a mí me molesta es que la gente a cada rato dice, no, si la vejez son los años dorados. ¿Años dorados de qué? Eso es una mentira, eso es un mito. Y la verdad que cada vez que oigo eso se me paran los pelos y me pongo así. Y un día me puse a pensar y digo, tengo que decir algo de los años dorados porque si no me da algo para que la gente sepa cómo yo me siento al respecto. Y esta es una de las poesías que hice en el poemario de la vejez, que son muy poquitas. Son 4, creo que son. Esta es la primera. Recuento de los años vividos, de los años que vimos cumplidos, de los sueños que vimos cumplidos y de aquellos que jamás se dieron y que los lanzamos al olvido esparcidos. No son años dorados, eso es mentira, para disfrazar los sinsabores y las heridas. Son años de memorias y de recuerdos, de todo lo bueno y malo de nuestras vidas. Todos son nuestros, pero no dorados, eso es mentira. Me parece que hay muchos que se sienten tocados por eso. Aquí hay mucha gente jovencita, pero también las muchachitas y el resto de nosotros no somos tan niñitos. Ahora de recuerdos malditos, nada más que traje una de los recuerdos malditos 3, que es la segunda. Tengo que llenar tu vida así, porque soy tan tuya, que lo eterno, el infierno y el infinito abarcaste, y te entregué mi ternura y la furia de volcanes. Seré parte de tu historia, todo un día quedará atrás, pero espero que sepas cuánto te amé siempre, y me sentirás donde quieras que estés, y también sabrás que si viviste un día fue porque también así me amaste. Pues esas son las que les traje. Ahora, si tienen alguna pregunta. Podemos continuar llamándote Martilde ahora. ¿Cómo? Martilde. Como dijo él. Ay, y que dijo, espérate, y eso que dice él, que le mandé un cofre. No le mandé. Yo empecé a retratar un cofre que yo tenía en casa, que me gustaba mucho, y la verdad que parecía como esos cofres de piratas, carmelitas, y porque él tenía algunos cofres que tenían una carabela, porque eran de los piratas de verdad, y le dije, por tu madre, eso yo no lo puedo poner en el libro. Y entonces empecé a retratar el cofre, pero yo soy muy mala fotógrafa. Y saqué como 5 o 6, yo dije, a ver cuál de esta le parece bien. Y le mando a la primera y me dice, ok, y le mando a la segunda y me dice, otro ok, y le mando a la tercera y me dice, más ok. Y al final me dice, yo creo que los 6 que me han mandado son igual. Y le dije, sí, lo puedes jurar, porque es el mismo cofre. Por eso yo le digo que yo soy su plaga. ¿Qué tú querías decir? No, yo quería decir, hacer una observación en cuanto a lo de la Real Academia y las tildes, que es, hay que estudiar otra vez. Yo tengo así al lado de mi computadora la copia de lo último de las tildes y la palabra solo y solo, que hay que ocuparse de eso porque si no son falta de ortografía. Pero ya renegaron. Ya la academia se echó para atrás respecto de no acentuar el este, por ejemplo, cuando es adjetivo, cuando es artículo, se echó para atrás cuando es solo, cuando es artículo. Sí, yo sé, porque Sí. tú puedes decir únicamente, tú puedes decir otra palabra. ¿Entiendes? Bueno, eso era todo lo que... Sí, no, yo le iba a decir que yo tenía una amiga en Cuba que cuando alguien la mortificaba o había algo que no le gustaba, decía que el demonio lo confunda. Y esa era una expresión que siempre usaba. Y cuando él me dijo, no, porque la Real Academia ha cambiado los acentos, digo, que el demonio los confunda. Bueno, eso es todo lo que les tenía que decir. 1.000.000 de gracias por haber estado conmigo aquí esta noche.